Buenos días, hermanos. Pues vamos a iniciar con nuestro siguiente tema respecto a lo que estamos viendo, que son las ordenanzas de nuestro Señor. La semana pasada primeramente voy a hacer una oración y después empezamos con nuestro tema. Padre eterno, en esta hermosa mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Primeramente, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, mi Dios, porque solamente tú eres merecedor de ella. Gracias te damos porque nos permites poder estar reunidos como hermanos en este lugar. Gracias porque necesitamos, Señor, aprender más de ti, de tu palabra, Señor, porque separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor, en que tú nos estás llamando, Señor, a conocer verdaderamente, Señor, más allá, Señor. Hemos visto tu gracia, pero también, Señor, ¿a qué nos lleva tu gracia, bendito Padre? Te doy gracias, abre nuestro entendimiento, danos esa sabiduría que solamente proviene de ti, mi Dios, para poder comprender hoy tu palabra, Señor. Solamente somos un instrumento en tus manos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Señor. Que no sean palabras vanas, que no sean palabras mías, Señor, sino que solamente sean palabras tuyas dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pues la semana pasada vimos la importancia de la oración, ¿no? Que también como el Señor da una ordenanza, que es la oración, cuando dice orar y velar, para que no entréis en tentación. El Señor nos está dando una orden, que también es una necesidad que Dios pone como hijos suyos para empezar a orar. Pero también es muy importante conocer su palabra, que Dios ordena a través de su palabra, ya como sus hijos, como los que hemos conocido a través de su gracia, lo que Él nos está dando, que es su palabra. Vamos a empezar primeramente con Deuteronomio, cuando le dice en 6:4, donde él le dice a Moisés, oye Israel, ahí podemos poner nuestro nombre. Dice, oye, el Señor tu Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios está dando una ordenanza ahí de su palabra. Dice pero ¿qué nos dice a nosotros? Primeramente, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente nos está hablando a nosotros como sus hijos. Y después viene a nuestras generaciones, pero primeramente somos nosotros. ¿A quién le está diciendo esta palabra? A Moisés, que él era un instrumento en sus manos, iba a ser el libertador para sacar a su pueblo. Ya lo había sacado, pero a él se estaba dirigiendo especialmente a él, le estaba dando las instrucciones a él. Cuando él muere, ¿a quién deja como sucesor? A Josué. Y a Josué le vuelve a repetir lo mismo y le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelve otra vez el Señor a repetir las mismas palabras. ¿Y a quién se lo dice? A Josué. A Josué. El Señor nos da su palabra a sus hijos y a los que van a ser sus discípulos, los que van a ser fieles, los que van a ir siendo un instrumento en sus manos. Dios está dando una orden, en el Antiguo Testamento la está dando. Pero ¿qué pasó después? El pueblo, esa ordenanza, ya no la siguieron. Si nos vamos a las Escrituras, en Jueces, ya no buscaban a Dios. Y hubo otra vez que volvieron otra vez atrás, volvieron a ser esclavos. Y
Y podemos entender que en Oseas 4:6 decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Dónde obtenemos el conocimiento? En la palabra. Pero su pueblo se olvidó de lo que el Señor había ordenado, que las ataran a su corazón. ¿Y qué pasó? Podemos ver que en ese tiempo el pueblo volvió a estar en esclavitud. Pero ¿qué pasa cuando viene nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas? En Él había una esperanza y hemos conocido a través de su gracia lo que el Señor nos viene a dar otra vez, que es su palabra. Y otra vez nos vuelve a dar esa ordenanza, porque dice en Juan, escudriñar, Juan 5:39, dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vuelve a dar esa ordenanza el Señor en el Nuevo Testamento. Pero aquí muchas veces decimos a la gente nueva, no podemos decirle escudriña porque no conocen, apenas son nuevos. Pero nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, Él dice y nos da una orden, escudriña las Escrituras. No nada más es leerlas. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para poder entender y para poder comprender lo que el Señor nos está diciendo, que en ellas tenemos la vida eterna. ¿Cómo llegamos a conocer lo que Dios manda? A través de las Escrituras, pero sobre todo escudriñándolas, metiéndonos, como decían hace 8 días en la oración. No nada más te quedes en el tobillo, sino que te sumerjas hasta que ya no puedas, nades, pero sobre las aguas, que es la palabra de Dios. Nosotros como discípulos del Señor ya no necesitamos la leche. Ese es para los nuevos. ¿Sí? Se les tiene que dar la comida como los bebés, la papilla, la lechita, ¿para qué? Para que vaya un crecimiento. Pero nosotros como discípulos, como hijos de Dios, ya no necesitamos la leche, necesitamos ese alimento sólido que es la palabra. Esa es la que debemos nosotros de buscar en nosotros. ¿Qué nos dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cómo el escudriñar las Escrituras, cómo el crecimiento nos está llevando a discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Porque ya nosotros ya no podemos decir, es que yo no lo sabía, no. Sí, hermanos, sí lo sabemos, porque el Señor lo está diciendo. Ya no somos niños, ya no tomamos esa leche, ya estamos tomando ese líquido, la palabra, porque ya nos estamos sumergiendo. Y todo lo que hacemos, ya estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y el Señor nos está llamando, ¿no? Dice ejercitando. Por eso es importante nosotros seguir alimentándonos, pero el alimento sólido. No dejar de escudriñar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos está ordenando. Un discípulo crece y lleva fruto. Cuando un discípulo, un hijo de Dios se sumerge en la palabra de Dios, crece. No se queda chiquito, ¿no? Como veíamos, no se queda un arbolito, sino se crece en abundancia. Dice el Señor en Juan, ¿no? Que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Un discípulo crece porque es lo que el Señor está ordenando, que crezcamos, no que nos quedemos. En el Antiguo Testamento podíamos ver, ¿no? Cómo iban creciendo y eran los, no eran, bueno, no sé si se podría decir discípulos, pero eran los profetas, ¿no? Ellos iban, a pesar de sus circunstancias, ellos iban creciendo porque el Señor les daba su palabra. Y así quiere que hoy nosotros crezcamos en el Señor, que no, dice, el que permanece en mí, es una de las cosas que nos lleva al crecimiento, permanecer en el Señor. Viene después, cuando nosotros empezamos a sumergirnos en la palabra, hermanos, viene la revelación de parte de Dios. Si nosotros no crecemos, el Señor no habla a nuestros corazones porque no te has sumergido en su palabra, porque no has permanecido en Él.
Y Dios nos habla a través de visiones, a través de su palabra, de sueños, y nos empieza a revelar. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, dice que en 3:1 decía, el joven Samuel servía al Señor en ayuda, en presencia de él, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, ya se habían olvidado de lo que Dios había ordenado. Por eso cuando dice, veíamos la siguiente semana en la oración está sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin oración no hay un acercamiento con Dios. Ya no oraban al Padre y ya no había una revelación. Dice que escaseaba la palabra, ya nadie se acercaba con él. Por eso dice en Jeremías 33:3, y todos la conocemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pero primero estaba la oración. No nada más, ay Señor, dame revelación, sí, pero primero era sumergirte a su palabra, a su oración y decir, por eso el Señor mismo te daba ese, aclama a mí. ¿Y cómo vamos a clamar a Él? En oración, como le veíamos la siguiente semana. Y después el Señor nos da su revelación a través de su palabra. Eso el Señor nos decía. ¿Por qué? Porque cuando somos discípulos del Señor y somos ya hijos, porque estamos hablando de ya ser hijos de Dios, que estamos ya avanzando, que ya estamos llevando un fruto, el Señor Jesucristo también le decía a sus discípulos en 13:11, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. Hemos visto el estudio de las parábolas, ¿no? Cómo el Señor les tenía que hablar a los demás, pero a sus discípulos, ¿qué les dice? A ustedes les he dado a saber los misterios. Porque ellos iban a ser los que iban a seguir creciendo en la palabra. ¿Necesitaba el Señor? No, claro que no, pero de verdad dice que bienaventurados somos, porque hemos sido llamados y escogidos por Él. Y porque nos da su revelación de su palabra, ¿no? ¿Cuántos hermanos, si no juzgo, cuántos hermanos han pasado tantos años aquí? ¿Y qué pasa? No hay un crecimiento. No, les hablan de la palabra y, sí, no, pues sí, pero no entienden nada. Y tienen años en la palabra, pero porque no han aprendido, porque no quieren un compromiso, no quieren más allá. Pero decía el Señor, a ustedes les he dado, a vosotros porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. No a todos, hermanos, no a todos es la revelación. En el Antiguo Testamento veíamos que todos los profetas, el Señor daba esa revelación a los profetas, a los que eran fieles, a los que sabía el Señor que iban a caminar con Él. Ve y diles, haz, y siempre tenían esa revelación con el Señor. ¿A qué nos lleva a tener una revelación con Él? Cuando Dios revela su palabra a nosotros, dice en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿A qué nos lleva la revelación de su palabra? A ser hacedores de la palabra. Nosotros ya no podemos ser oidores, sino hacedores de ella, vivir la palabra, porque la palabra es la que mora en nosotros. Y tenemos que vivirla. Como le decía, muchos hermanos pasan aquí, pero no la viven, solamente son oidores y se van y no hay un fruto, no hay nada en ellos. Pero el Señor nos está llamando a nosotros como sus discípulos, ser hacedores de su palabra y caminar conforme nos está llamando. La obediencia también es algo que el Señor nos llama a hacer. Cuando nosotros tenemos la palabra en nosotros, tenemos que obedecerla. Vivirla, pero es obedecerla.
Dice muchas veces, hermanos, el obedecer la palabra, ¿hay consecuencias? Claro, claro que sí, porque muchas veces la gente se aleja de nosotros, especialmente el obedecer su palabra, el llevarla, todo. Hay veces que los esposos se alejan, se van de casa, los hijos se olvidan de uno. Ya vas a empezar otra vez. Pero Dios está hablando que debemos de ser obedientes en su palabra. Los discípulos, cuando en Hechos el Señor Jesucristo ya no estaba, ellos todo lo que tuvieron que pasar, encarcelamientos, arrestos, no vemos Pablo, que antes, esa cita a mí me da cómo el Señor ya nos ha escogido y cómo decía antes de que Pablo fuera convertido, dice, Ananías, cómo le dice, ve, ¿no? Dice, me gustaría leerla porque es algo que yo cuando la estaba leyendo me quedé de ver cómo el Señor le dice, no, en la obediencia, ¿no? Pero, perdón, ahorita busco. Dice en Hechos 9, cuando le dice el Señor a Ananías que fuera a buscar a Saulo porque había quedado ciego, cuando se le apareció el Señor, ¿no? Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Pero aquí como el Señor le dice, el Señor le dijo en el del 9, vamos a leer 9:15, donde dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento es escogido, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Y te quedas así y dices, o sea, ¿sí vamos a padecer? Sí. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo, ¿no? ¿Cómo el obedecer su palabra cuando ya somos discípulos? Sí hay un precio. La gente se va, ¿no? Los vecinos se alejan de ti, porque como dice, el hombre natural no percibe lo espiritual. Para ellos es locura. Pero el que somos, que vivimos en lo espiritual, sabemos que no es locura. La palabra no es locura, es vida eterna, porque el Señor no lo está diciendo. Y cómo la obediencia nos lleva a ser perseguidos. Muchas iglesias, a lo mejor en otros países, no pueden llevar la palabra, se tienen que esconder. En otros lugares podemos ver que no pueden abrir las iglesias, tienen que juntarse a escondidas en lugares para compartir la palabra, ¿sí? Y de alguna forma son perseguidos, pero nosotros también, porque también somos en nuestra propia casa, con nuestra propia familia nos rechazan, pero el Señor nos manda que seamos obedientes a lo que Dios nos está llamando en la palabra. Dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados, hermanos. Y eso es podemos entender que a través de esto, Él nos lleva a que seamos dichosos también. Y luego no podemos, mucha gente, ¿por qué creen que se van y retroceden? Porque ven que empiezan las cosas difíciles, supuestamente en su casa, y dicen, mejor me hubiera quedado atrás. Y muchos se han apartado del Señor, muchos se van porque no quieren compromisos con el Señor. Y la obediencia es una ordenanza que Dios da a través de su palabra. Vivirla y obedecerla en nuestras vidas. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón
al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Conocemos lo que es la gracia, el Señor. A través del estudio de la gracia hemos conocido que el Señor ya nos dio salvación, ya nos perdonó, ya Él ha hecho en nosotros. Dice que la buena obra que ha comenzado Él la seguirá perfeccionando. Ahora conocemos que la palabra es Jesucristo y que Él dice aquí, y Él mismo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No dice que en escasez, dice en abundancia. Él vive en nosotros. Y así como nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos al Señor, la palabra tiene que estar en nuestros corazones. Ahora que nosotros estamos conociendo más, porque todavía nos falta mucho conocer de su palabra, apenas estamos como que el Señor nos está llevando a conocer más lo profundo para que su palabra abunde más en nuestros corazones. Las ordenanzas del Señor, a través de su gracia, nos lleva a amar su palabra. Dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y estas palabras las pondrás en tu corazón. Es amar su palabra. Una persona que ya tiene un crecimiento ama su palabra, la obedece, pero también la vive. Nosotros, como discípulos de Dios, debemos y tenemos que amar su palabra. Tenemos que obedecerla y también vivirla. Apenas los que van iniciando, apenas van aprendiendo a conocerla y empiezan a tener esa lechita, pero nosotros ya la tenemos en nuestro corazón, porque dice que more en abundancia su palabra. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Como todo esto dice, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. No es porque seamos buenos o porque para que la gente me vea, ay no, mira, ella sí sabe mucho, no. Necesitamos ser aprobados por el Señor. Y dice, con diligencia presentarse a Dios aprobados. Es un compromiso, hermanos. Es un compromiso. Entre más el Señor te revela su palabra, entre más te sumerge a su palabra, es más el compromiso que tenemos con Él. No podemos nosotros dejarlo a la deriva. Y hoy sí vengo y mañana no vengo. Hoy sí estudio, pero mañana no estudio. No. El Señor te está dando una orden y dice, escudriña las Escrituras. Átalas a tu corazón. Ponlas por obra. Porque primeramente los está tratando a nosotros. ¿Para qué? Y luego obedécela, vívela, para ser ese instrumento en sus manos y poder llevar a la palabra, a los que aún no lo conocen. Pero si nosotros no nos sumergimos en su palabra, ¿qué vamos a llevar? Si no llevamos fruto, como dice, si no permanecen en mí. Necesitamos estar cada día más firmes en el Señor, en su palabra, para poder dar un buen testimonio de Él, no de nosotros, porque Él está haciendo la obra y solamente somos un instrumento en sus manos. ¿Y bienaventurados somos? Sí, claro que sí, porque somos llamados y escogidos. Muchas personas a lo mejor no tienen, pues no sé si tengan ese llamado o el Señor dé el llamado para todos, pero no todos quieren. Dice el Señor que en Juan 13, cuando les está diciendo a los judíos en ese tiempo, les decía, ¿no? Si mis palabras no permanecen en ti, si mis palabras, dice, si mis palabras permanecen déjenme leer la cita porque es Juan. Dice el 12:44.
Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió y el que... Ah, no, esta no, perdón. Aquí el Señor le habla a los... Ay, se me fue la cita, perdón, pero es cuando el Señor le dice a los judíos, ¿no? Que si sus palabras permanecen en ellos, dice, verdaderamente serán mis discípulos. Tenemos que permanecer en el Señor. Y Él mismo lo decía, si mis palabras permanecen. 15, perdón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero aquí, ¿cómo les dice? No, había otra, ¿no? Es otra cita, perdón. Ajá. En este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos, ¿no? Pero dice, ¿no? Permanecer en mí para llevar, pero el permanecer en Él es permanecer en su palabra, permanecer para poder crecer. Dice que las ordenanzas del Señor, a través, lo veíamos, dice, es para amar su palabra, obedecerla y vivirla. Y también nos da, ¿no? Dice en 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día. Cuando la palabra del Señor la tenemos y permanece en nosotros, dice, nuestro cuerpo se va desgastando el de afuera, pero nuestro interior va rejuveneciendo, porque la palabra mora en nosotros, porque la palabra es la que rejuvenece y es la que permanece en nosotros. A través de todo lo que hemos conocido, a través de su gracia, y de saber que por su gracia el Señor nos ha dado su palabra, en su gracia nos da esa revelación. Somos llamados, escogidos, y después viene a que nosotros caminemos conforme a su voluntad. ¿No es fácil, hermanos? Claro que no. Pero sí somos bienaventurados de poder estar con el Señor, de, como les decía, de ser llamados, de ser escogidos por Él. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo es la palabra y Él es el que debe de morar en nosotros y es una ordenanza de parte de Dios para dar un crecimiento y no para nosotros, para que su nombre de Dios sea glorificado. No, por eso es importante que nosotros sigamos aprendiendo a obedecer y a escudriñar la palabra. Necesitamos cada día empezar a ser esos hijos obedientes que el Señor quiere. Sus discípulos pasaron por muchas cosas. Nosotros no hemos pasado prácticamente por nada a lo que ellos sufrieron, por llevar su palabra y por vivirla. Pablo, si leemos las Escrituras, Pablo decía todo lo que él había sufrido por llevar, porque también no nada más es de tenerla en nuestro corazón, sí la debemos de guardar, pero también debemos de llevar el mensaje. Dice, dar de lo que han recibido. No es que yo me la guarde y ya Dios me dio una revelación y ya conocemos de su palabra, pero ahora dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Es una orden de parte del Señor que nos está dando, es una ordenanza desde el principio. Ante las ordenanzas, yo puedo entender, ¿no? Es algo que Dios te está mandando. Dios no obliga a nadie. Pero cuando Dios nos está llamando es porque Él quiere que nosotros seamos un instrumento en sus manos para que podamos llevar su palabra a los que aún no lo conocen. Dice que su palabra es inspirada por Dios, ¿no? Dice que la palabra de Dios es inspirada por Él. Nos hablaba estoy como la hermana. Vamos a 2 de Timoteo, donde dice el Señor.
3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. ¿Tiene un propósito para nuestras vidas? Claro que sí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice que la buena obra que ha comenzado con nosotros, Él la seguirá perfeccionando. El hecho de que Dios nos haya dado un entendimiento de su palabra y su conocimiento, no quiere decir que ya sepamos todo, ¿no? Al contrario, dice que la buena obra que ha comenzado, Él la seguirá perfeccionando cada día hasta su segunda venida. Dice que bienaventurados, en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados cuando la leemos, cuando escuchamos la palabra, cuando la obedecemos, cuando estamos en la palabra sumergidos, cuando la palabra mora en nosotros, somos bienaventurados. Porque dice aquí, porque el tiempo está cerca y necesitamos nosotros sumergirnos más a la palabra del Señor. Hermanos, todo puede pasar, dice su palabra en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 16 al 18. Dice, ¿cómo uno? No, perdón, es uno. Dice, siendo renacidos, Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo se acaba, todo, pero dice que su palabra permanece para siempre. Nosotros, como les decía hace rato, nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero nuestro espíritu se va rejuveneciendo porque la palabra que mora en nosotros permanece para siempre. Y el Señor hoy nos está hablando, ¿no? ¿Es una ordenanza de parte de Dios? Sí. Meterte a su palabra, escudriñarla, amarla, obedecerla, pero también es vivirla. Y nos lo dice a nosotros como sus discípulos, como sus hijos, que caminemos conforme a su voluntad. Dice en Salmos, bienaventurado el hombre, ¿no? Ese salmo es uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esa es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo cuando iniciaba a conocerlo y yo quería servirle al Señor, tenía que tomar los cursos de los básicos que ahorita el hermano está dando. Y estaba en el salón de arriba y cada que bajaba veía que en el salón de ahí la hermana Luciana estaba dando las clases a los discípulos, a los que ya eran más avanzados. Y yo volteaba y decía, algún día voy a estar con ellos. No ha sido fácil mi camino, pero no he estado sola porque el Señor nunca me ha dejado.
he aprendido a caminar en Él. He tenido mis bajas, sí, porque todos las hemos tenido. Pero el estar aquí, yo glorifico a mi Padre. Es un privilegio y soy bienaventurada de que Él me permita hoy poder hablarles a ustedes de su palabra. Cuando empieza uno a sumergirse y viene el desánimo en nuestras vidas, Él con su palabra nos vuelve a levantar. Nos vuelve a levantar, hermanos. No para todos es esto. Por eso dice, bienaventurados somos los que somos llamados, escogidos. Y es por su puritita gracia que hoy nos permite poder estar aquí. Yo le agradezco a mi Dios porque de verdad yo decía, Señor, que voy a hablar lo que has aprendido de mí. El tener a Jesús en nuestras vidas es tener su palabra viva, porque nosotros la hacemos viva mientras obedezcamos al Señor. Vivirla, que los que no lo conocen puedan ver en nosotros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Muchos, como veíamos, se alejan de nosotros. Hay veces que los esposos están, pero no están con nosotros. Nuestros hijos se van. Como dice todo aquí, como decía, no, todo se puede acabar, pero su palabra permanece para siempre. Y lo que está escrito en su palabra es verdad. Es verdad. Y también trae grandes promesas para nosotros, pero también para nuestros hijos. Y todo lo que Él dice se va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse. Pero también es un compromiso con el Padre. Es un compromiso seguir avanzando. Y no solamente quedarnos en los tobillos, sino sumergirnos en las aguas. Ese es el hombre bienaventurado, el que ha recibido su gracia, el que empieza a entender cuál es la gracia del Señor. No nada más es ser salvo, porque muchos dicen, yo voy a la iglesia, ya lo acepté, sí, y luego no hay un crecimiento, no leen la palabra y no los juzgo, pero realmente cuando empezamos a tener un compromiso con el Señor, y no es fácil, porque al final de cuentas yo veía, ya son más de 10 años que yo estoy aquí, pero cuando empecé a sumergirme más en las aguas, el Señor ha tomado control de todo. Sin que yo meta las manos, el Señor ha tocado hasta el corazón de mi esposo para que Él me deje estar aquí. Porque Él ve las intenciones de su corazón, dice. Él conoce nuestro corazón, el anhelo de seguir sirviéndole a Él. Ser un instrumento en sus manos y no para glorificarnos a nosotros y decir yo ya sé mucho, no, hermanos, es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Él, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿no? Ese es el propósito, por eso Dios nos da esa palabra, nos da su palabra para que lo conozcan a Él. Pero primero está tratando con nosotros. Primero es con ustedes, porque somos un instrumento en sus manos. Él quiere que primeramente, Él nos está capacitando para poder ir, y como dice, ir y hacer discípulos. Pero antes habla con nosotros. El caminar no es fácil, hermanos, pero estando con el Señor somos más que victoriosos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre eterno, en esta hermosa mañana te doy muchas gracias, mi Dios, porque ciertamente, Padre, sin ti nada podemos hacer. Glorifico tu santo nombre, te doy la honra, la gloria, Señor, porque solamente tú eres merecedor de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra y tu palabra es la que mora en nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo encarnado, Señor, en nuestros corazones. Pero también tenemos que obedecerla, escudriñarla y vivir tu palabra, Señor. Para los que aún no te conozcan, Señor, puedan ver cuántas cosas has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sé que tú eres el que pones el hacer
como el querer de tu buena voluntad. Y que la buena obra que has comenzado con nosotros, tú la seguirás perfeccionando hasta tu segunda venida. Estamos aquí, Señor. Solamente estamos aquí, Señor, siendo un instrumento en tus manos, Señor, para poder, Señor, llevar tu mensaje a los que aún no te conocen. A ti, mi Dios, sea toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana, y de verdad esperemos que como discípulos comprometidos, estaba yo analizando las ordenanzas, los sacramentos, los medios de gracia, como los quieras llamar, que heredamos de la religión popular, y todos ellos son para manipulación y solamente los pueden impartir los jerarcas, los investidos para ello, ¿verdad? Y el Hijo de Dios se vuelve en un receptor pasivo. Y lo curioso es que ninguno de ellos incluye justamente la oración ni la palabra, porque nos hace receptores pasivos. Nada más, el bautismo, solo una institución te puede bautizar. La confirmación, la Eucaristía, ¿sí? La penitencia se te impone. La extrema unción, bueno, eso es ya para los últimos moribundos, ya cuando. Las órdenes, la ordenación al sacerdocio, si es que alguien escoge servir al Señor de tiempo completo, es la ordenación al sacerdocio y el matrimonio. Todos estos ordenanzas de la institución no de Dios son simplemente, me hacen un receptor pasivo, en donde yo recibo y el resto, eso ya me garantiza la salvación. Nada más que en el proceso de la gracia del Señor, que empieza por su gracia salvadora, su gracia redentora, que es a través de Cristo gratuita, por eso es gracia. Pero junto con esa gracia redentora nos lleva a un segundo nivel y nos deposita su gracia a través de su Espíritu Santo, ya lo vimos, y nos mete en un proceso de santificación, a donde ahí somos investidos, ataviados de estas ordenanzas del Señor para seguir creciendo y para hacer crecer a la iglesia. Pero solamente, y qué bien que lo remarcó mi hermana, es para los hijos redimidos y para los que están en ese proceso de santificación. Pero aquí ya no es un recibir, sí, la gracia de Dios es una recepción, pero me impulsa a mí a ponerme las pilas, como decimos por aquí, a actuar, a poner en acción todos estos medios de gracia, estas ordenanzas de Dios. La enseñanza, el aprendizaje y la enseñanza de la palabra son fundamentales. El bautismo, ya lo dijimos, la cena del Señor, la oración los unos por los otros, y algunos incluyen la adoración, por supuesto. Ya la incluiríamos tal vez en la oración misma, pero también la adoración como una rama más fina o más exclusiva. La disciplina dentro de la iglesia,
es decir, el servicio en la iglesia. ¿Ven? Ya es una parte activa. Ya no es nada más yo recibo y ya tengo los medios de gracia y por ellos son. No, es yo recibo para ponerme a trabajar. La redención ya me fue dada, pero ahora esa santificación, el Señor con el Espíritu Santo, con la enseñanza de Jesucristo, con la palabra viva, nos va a llevar a actuar y a crecer en la gracia. Nos leía mi hermana, ¿verdad? Somos como árbol sembrado junto a aguas. ¿Qué hace el árbol? Extiende sus raíces y absorbe el agua. ¿Y qué más hace? Lleva el agua a todas sus ramas. ¿Y qué más hace? Saca sus hojas que nunca se secan. ¿Y qué más hace? Fructifica. La otra es una posición pasiva, mis hermanos. La religión te invita a una posición pasiva. Aunque sí te invita y tienes que ir a la peregrinación de no sé dónde y tienes que visitar las 7 casas y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Tantas. Pero en cuanto a la gracia corresponde, es una posición nada más de recibir y recibir, sin ponerla en obra, sin mostrarla a otros. ¡Qué tremendo! Yo les llamo su atención nada más al Salmo, ya no quiero complementar más, muy completo lo que nos ha compartido nuestra hermana, que sí, hablar de la palabra no nos alcanzaría la vida, ni la vida de Tutankamón sería suficiente para hablar de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Pero el Salmo 19:7, por supuesto, el Salmo 119, todo él nos habla de la palabra de Dios, del encanto, de la belleza, de la utilidad, de la bendición que es la palabra. Pero quiero en forma muy resumida llevarles al Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y les invito a que lean el resto del Salmo. ¿Qué es la palabra para ti? Es un estudio, lo que me han enseñado, pero tú te tienes que responsabilidad de lo que has recibido. Así como le metes una comida a tu organismo y tu organismo se encarga de desechar lo malo, de aprovechar en la digestión, en el crecimiento y del aprovechamiento. ¿Qué haces tú con esta palabra para crecer en la gracia y en estas ordenanzas que el Señor nos da? Repetimos, es solamente para los hijos de Dios. Estos medios, estas ordenanzas del Señor nos van a iluminar, son los distintivos es el uniforme que nos distingue de los demás. Así como los circuncidados que llevaban la señal, acuérdense que los sacramentos u ordenanzas o medios de gracia son una señal de Dios sobre nosotros. Una señal que se nos nota porque hablamos con la palabra, hablamos con himnos y salmos, pero no solo entre nosotros. A mí me da mucho coraje muchas veces oír, y hoy hasta políticos están usando la palabra de Dios
Y algunos la identificamos. Otros dicen, ay, qué bonito habla. Esa frase está muy bonita. Unos sabemos que es tomada de la palabra de Dios, sin contexto. Es para adornarse, o es para salirse con la suya, o es para usarles para sus mentiras o para sus propósitos personales. La palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hacer que la palabra de Dios se convierta en una aventura constante, mis hermanos. Si un discípulo de Dios, ahorita que leía algunas citas, ahorita que yo anoche que leía y mi marido, ya duérmete, no puedo. Es que si la palabra de Dios no te sigue sorprendiendo, dejando con la boca abierta, es porque aún no estás usando la palabra como ese medio de crecimiento en la gracia del Señor. Permite que el Señor haga la obra perfecta en ti y vamos a seguir, porque además la misma palabra usada sabiamente hasta es un arma contra el enemigo. Pregúntenle a Jesús en el desierto. Arma perfecta contra el enemigo. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. La palabra de Dios nos recuerda constantemente de dónde nos sacó el Señor. La palabra de Dios brilla en nosotros. La palabra de Dios nos hace crecer y afirma nuestros corazones, como bien lo dijo mi hermana, cuando tropezamos, cuando algo decae, la misma palabra nos viene a revitalizar, nos viene a vivificar, porque la envía su Espíritu Santo, porque la revela el Espíritu Santo y porque la pronunció o el Padre en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. La gracia sobre nosotros nos hace más responsables. Yo cada que oigo que la gente dice, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, ay de nosotros, donde estar bajo la gracia no nos haga tomar estas grandes responsabilidades y este gran compromiso con el Señor, con el prójimo, con la iglesia, con nosotros mismos, pero también hasta con el inconverso. Así es de que les invitamos a seguir. La próxima semana vamos a cerrar en estos vamos a llamarlos ordenanzas, estos medios de gracia, que son complementos, y vamos a hablar acerca del ayuno, ¿sí? Que es parte de la oración, sin embargo, de manera más específica, más subrayada. Es importante, ¿qué dice la palabra? Por supuesto, todos van relacionados. Yo no me puedo congregar y no bautizarme, y no participar de la cena del Señor, y no leer la palabra, y no ayunar, y no orar. No puedo quitar ninguno de los elementos cuando he sido llamado a ser su discípulo. Jesucristo lo dijo, el que no está dispuesto a dejarlo todo para mí, por mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Le damos muchas gracias a Dios, así es de que la siguiente semana, mijo, la siguiente semana seguiremos con este ayuno. Que el Señor les bendiga y sigamos creciendo en la gracia de Dios. Amén.